Si tienen una copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, por favor. Vamos a estar estudiando esa porción bíblica en el día de hoy. ¿Okay? Voy a hacer una anotación aquí, que hay algo que necesito recordar. Praise the Lord. Good. Thank you. Nice pen. That's it. All right. ¿Cuántos tienen la porción bíblica? Ya there. Good. Okay. So, si me baja un poquito, te lo agradezco. Un poquitito ahí. All right. Thank you, thank you, thank you. En el día de hoy continuamos con una serie de enseñanzas que hemos estado haciendo acerca del libro de Primera de Corintios. La serie de enseñanzas se han enfocado en el rol, la función que tiene la cruz del Señor Jesucristo en la vida del ser humano y particularmente en la vida de los creyentes. Y hemos dicho a la saciedad, algo que volvemos a repetir, es que la cruz de Cristo tiene el poder de transformar todos los aspectos de la vida del creyente. Un poquito más fuerte. La cruz de Cristo tiene el poder de transformar todos los aspectos de la vida del creyente. No hay absolutamente nada en la vida de los seguidores de Jesucristo que no pueda ni deba ser influenciado, afectado positivamente, transformado por la cruz del Señor Jesucristo. Debe ser de esa forma. Es de esperarse que sea de esa forma. Por eso la serie la titulamos Mi roca es la cruz y mi refugio es la palabra de Dios. Esta es la serie de estudios bíblicos que hemos estado realizando durante 6 o 7 meses. Y en el día de hoy, pues, regresamos a este estudio. ¿Por qué yo digo regresamos? Pues porque en las últimas 2 semanas hemos pausado. Pausamos porque en un momento dado, hace 2 semanas, el domingo 21, el Espíritu Santo de Dios pues me dio una convicción bien clara, poco usual en ese momento, para detenerme en el estudio del libro de Primera de Corintios y hacer una enseñanza basada en lo que la Escritura enseña en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 7, 8 y 9. Énfasis en el versículo 9, donde Jeremías decía, se quejaba delante de Dios, 7, 8, 9, diciendo: tú eres más fuerte que yo, tú eres más poderoso que yo, tú me persuadiste a hacer unas cosas, tú literalmente me forzaste a hacer algunas cosas, yo accedí a hacer lo que tú me dijiste, yo hice todo lo que tú me dijeras, y el resultado ha sido de que la gente se burla de mí, nadie cree lo que yo digo, nadie obedece lo que yo digo, las cosas materiales mías me las han quitado, mis manuscritos me los han quemado. Ante ese hecho, pues yo tomé la decisión de que yo no iba a seguir hablando en nombre tuyo y no iba a seguir dando el mensaje que tú me dijiste que yo diera. Pero el versículo 9 dice: pero en mi corazón había un fuego, la presencia del Espíritu Santo de Dios, la convicción de Dios, que no me lo permitió. Yo quería dejar de seguir hablando de ti. Yo quería dejar de seguir
de seguir instando a la gente a creer en ti, a obedecerte a ti, a seguir los pasos de Jesucristo, porque el resultado era que la gente era indiferente, no le importaba, y le entraba por un oído, le salía por otro, y hacían lo que le daba la gana, y yo estoy cansado de esto, yo no voy a seguir, esto es una pérdida de tiempo. Pero había un fuego dentro de mí que no me lo permitió. Y la implicación para todos nosotros, right, era de que ese no era el caso exclusivo del profeta Jeremías, sino que era el caso de cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios, que nos hemos convertido en residencia permanente del Espíritu Santo, el cual nos mueve a nosotros a vivir vidas piadosas, esto es, vidas que obedecen lo que la palabra dice, vidas que son conforme a la palabra de Dios, y que como Jeremías, todos nosotros, papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa, que se determina a vivir piadosamente, y la respuesta de las personas a su alrededor es de tal forma que muchas veces nosotros queremos hacer lo que Jeremías quería hacer. Y yo me voy a olvidar de esto, porque aquí nadie hace caso, y esto lo que hace es traerme problemas, y si yo me callo la boca, pues todo el mundo está feliz, y no tenemos que bregar con todos estos malestares con los muchachos, no me dan los dolores de cabeza que me dan, no me hacen pasar los más ratos que me hacen pasar, así que lo mejor que yo puedo hacer es callarme la boca. Pero, como Jeremías, y esta es mi esperanza, ese mismo Espíritu Santo que vivía dentro de Jeremías sea el mismo Espíritu Santo que viva dentro de ustedes, y que usted realmente haya tenido un nacimiento espiritual, y que dentro de usted esté ese fuego que le diga que no puede ser y no le permita a usted claudicar. No tirar la toalla. Dios me movió a hacer esa enseñanza el día 21, y el domingo pasado, dado el caso que teníamos este servicio que llamamos Family Service, donde están todos los segmentos de la iglesia juntos al momento de la enseñanza bíblica, Pastor Marcel trajo el mensaje que necesitábamos escuchar cada uno de nosotros el domingo pasado, y todos fuimos traídos a convicción, y muchos de nosotros respondimos al llamado y acudimos aquí al altar en una actitud correcta, que es la actitud de arrepentimiento. Amén. Hoy regresamos a esta enseñanza de Primera de Corintios. También le había dicho que yo pedía oración a ustedes en forma colectiva, como cuerpo, como iglesia local, porque donde nos íbamos a meter a estudiar, capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, son 3 capítulos que son altamente controversiales, pero al mismo tiempo altamente esenciales para el funcionamiento de la iglesia, para la reputación de la iglesia y sobre todo para la reputación del Señor Jesucristo. Y ante esa seriedad, pues yo le hice saber que yo he estado preparándome y he estado buscando distintos recursos. De eso es que vamos a bregar hoy, right? La enseñanza de hoy se titula eso es dones espirituales, gracia de Dios para hacer que Cristo luzca bien. Dones espirituales es a work of grace, es parte de la obra de gracia que Dios le hace en la iglesia, como la salvación. La salvación es una obra de gracia, es el trabajo de la gracia de Dios. El arrepentimiento, cada vez que nos arrepentimos, eso es una obra de gracia, la gracia de Dios en nosotros. Y la otorgación y la ejecución de esos dones espirituales también es parte de la work of grace que Dios hace en nosotros. Y lo que destacamos desde el comienzo es que esos dones han sido dados a la iglesia con el propósito de hacer que Jesucristo luzca bien. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Dios en su soberanía
y en su plan perfecto determinó que en el momento de nuestro nacimiento espiritual, Dios no nos arrebata y nos lleva con Él. Dios nos deja aquí con un propósito que Él predeterminó desde antes de la fundación del tiempo. Y el propósito es engrandecer su obra, traerle gloria a Él. Y algo que le trae gloria a Él es necesariamente que Jesucristo luzca como debe lucir. Amén. Como el Rey de gloria que Él es. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El servicio de hoy es un tanto distinto, pues porque algo ha acontecido en la vida de nuestra iglesia. Yo soy parte de esta iglesia. Tara es parte de esta iglesia. Silvia es parte de esta iglesia. Y si algo acontece en la vida de Tara, de Silvia o de Edwin, acontece en la vida de la iglesia. Porque nosotros todos somos uno. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Algo aconteció en la vida de esta iglesia que provoca que yo utilice parte de la enseñanza de hoy para hablar sobre ese particular. Por eso es que le dije a las personas que nos están visitando hoy, el servicio es un tanto distinto. Mi esperanza es que usted tenga la disposición humilde, un corazón humilde, que es un corazón que está dispuesto a recibir lo que Dios tiene para él y con la actitud de obedecerlo, de ponerlo en práctica. All right. Así que yo quiero que usted me permita orar un momentito y vamos a entrar a la enseñanza. Señor Jesús, muchas gracias te damos, Padre Celestial, Espíritu Santo, por habernos regalado la vida eterna, porque ustedes tres, que son uno, estuvieron envueltos en nuestra salvación y nuestro nacimiento espiritual conforme a la Escritura. Gracias por el nacimiento espiritual que nos diste, Padre Celestial. Gracias por habernos regalado tu santa palabra, tu revelación escrita. Nos permite saber quién tú eres, qué tú quieres que hagamos, cómo lo hagamos, Señor. Te damos gracias por este cuerpo, por esta iglesia, por haber tomado gente de distintos lugares, de distintos países, de distintas circunstancias, de distintos grupos étnicos, Señor. Y en tu soberanía nos bautizaste en un mismo cuerpo y nos has dado a beber del mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Sabes que mi corazón en esta hora duele y mi corazón en este momento rebosa de gozo, el gozo de tu salvación. Gracias por la convicción clara que vuelves a dar a este siervo tuyo en cuanto a lo que es importante para ti y la urgencia que tenemos, Señor, de envolvernos en las cosas que son importantes, vitales, esenciales para ti. Oro por esos que nos visitan en el día de hoy, Señor. Yo no los conozco, no sé cuál es su trasfondo espiritual o religioso. Oro para que tú me ayudes a hablar, Señor, con firmeza, pero al mismo tiempo con amor, con ternura, con pasión. Oro para que las cosas que están próximos a ver, Señor, simplemente la estremezcan y les ayuden a reconocer de que hay cosas falsas porque hay algo verdadero. Oro por el corazón frío de algunos de esta congregación, Señor, para que tú le des el regalo del arrepentimiento y que todos juntos podamos venir a convicción, Señor, y ser dirigidos plenamente por ti, Señor, en todas las cosas. Así que, Padre, gracias te damos anticipadas. Te rogamos por la actividad que vamos a tener después. Tú sabes lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Y queremos que por medio de ellas también, como pasó en las últimas veces, tú también seas glorificado. El propósito nuestro es exaltar a Cristo porque Él es el centro de todo en nuestra vida. Que Cristo sea glorificado, que los que no le han reconocido como Salvador de sus almas, Señor de sus vidas, lo hagan hoy.
y aquellos que ya hemos disfrutado de esa salvación, le coloquemos en el primer lugar de nuestras vidas y que al salir de aquí salgamos dispuestos a entregarlo todo, sea lo que sea, por seguir sus pasos e imitar su ejemplo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios, por favor. Todo el mundo. De pie, por favor. Primera de Corintios. La mayor parte del libro de Primera de Corintios consiste en la respuesta del apóstol Pablo a una serie de preguntas que se le habían sometido por escrito a él de parte de la iglesia de Corinto. Toda clase de desórdenes, si usted quiere, comportamientos contrarios a lo que es la palabra de Dios, y ya hemos hablado de eso. Capítulos 6, 7 hablamos de que habían personas que insistían en vivir inmoralmente dentro de la iglesia, teniendo relaciones unas personas con su madrastra y con su padrastro, y después alardando de que haciendo alarde de que eso era lo más tremendo. Y Pablo, he addressed that. Cuando se trataba de la cena del Señor, lo que había era otro soberano zaperoco, otro soberano revolú. Y Pablo, he also addressed that. Amén. Así que llegamos a esta parte que tiene que ver con dones espirituales y es la misma cosa. Eso es lo que Pablo está haciendo en el capítulo 12, 13 y 14. Así que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo y dejamos que el Espíritu de Dios los aclare en nuestra mente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 13 de la sagrada, santa palabra de Dios. Dice así: no quiero, hermanos, es el apóstol Pablo hablando, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada, esta frase es muy importante para el estudio de hoy, la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, el Espíritu Santo, quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos todos el cuerpo. Así también. Leamos todo el versículo número 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Señor, bendiga su palabra. No se siente todavía, no se siente. Ese versículo 13 es clave. A todos se nos dio el ser bautizados con el mismo Espíritu. Y a todos
se nos dio a beber del mismo Espíritu. Nos habla de un aspecto exterior, que es el bautismo ese, ¿verdad?, que nos cubre a todos, y nos habla de un aspecto interior. Cuando habla de beber del mismo Espíritu, nos habla de lo que pasa interiormente en la vida de la iglesia. Señor, bendiga su palabra y nos ayude a hacer una exposición fiel a su voluntad. Puede sentarse, por favor. Okay. Now, Primera de Corintios, como hemos dicho tantas veces, es un libro que nos fue dado para recibir instrucción en cuanto a cómo el cristiano debe vivir. 1. Segundo, y para darnos instrucción en cuanto a cómo la iglesia de Jesucristo debe funcionar. Ahora bien, en la palabra de Dios hay algunos temas que no necesitan mucha introducción para nosotros. Porque por una razón u otra, hay cierto elemento de interés sobre esos asuntos. Muchas veces esos temas, esos asuntos son de nuestro interés, primeramente, porque los mismos han sido abusados en la iglesia. Por eso es de nuestro interés. O quizás son de nuestro interés porque los mismos han sido ignorados en la iglesia. Nos interesan porque han sido abusados dentro de la iglesia, o nos interesan porque han sido ignorados dentro de la iglesia. Y en el día de hoy, en medio nuestro, están esos dos grupos de personas presentes. Probablemente todos los que aquí nos encontramos hemos visto en la, entre comillas, llamada televisión cristiana, cosas que parecen más un circo que un servicio religioso o cristiano. Amén. Muchos de nosotros tenemos familiares, tenemos amigos que alegan haber tenido experiencias místicas, haber tenido experiencias esotéricas, haber tenido experiencias espirituales que ellos reclaman fueron instigadas por Dios. ¿Cuántos tienen amigos y familiares así? Algunos de nosotros hemos visto con nuestros propios ojos el caos, la confusión, el desorden, que el abuso en ciertos aspectos de la vida cristiana ha creado en ciertas iglesias. Los que llevan mucho tiempo, como dicen, en los caminos. La frase para mí es cómica, en los caminos. ¿Por qué es cómica? Porque la mayor parte de las personas que yo conozco que dicen que están en los caminos, no están en el camino correcto. Son muchas personas que han estado en los caminos, han experimentado, visto con sus propios ojos el resultado de ese abuso, de ese caos, de ese desorden en las iglesias y el efecto que tiene al punto de dividirlas seriamente. Los dones espirituales, que es el asunto del cual nosotros estamos hablando aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Es un asunto en el cual todos debemos estar interesados. Estamos interesados, algunos están interesados otra vez, porque la experiencia de ellos ha sido, pues, yo he visto los abusos y toda la locura y todo el caos que esto ha creado. O en otros casos, estoy interesado, pues, porque en la iglesia donde yo vivía no se hablaba de los dones espirituales y no se le daba la importancia que debería tener. Pero independientemente de que sea una razón u otra, todos debemos estar interesados porque los dones espirituales no solamente son importantes, son esenciales, son vitales para la iglesia de Jesucristo. Cuando decimos la iglesia de Jesucristo, no estamos hablando exclusivamente de la iglesia local, estamos hablando de la iglesia, de todos nosotros, del cuerpo de Cristo. Recordando siempre que dones espirituales no es una cosa que usted se pone y se quita cuando entra y sale de una iglesia. Eso es parte de su vida.
Ahora bien, escuche que es importante. Todo es importante. No es mucho, pero es bien importante. Conforme a la definición y las prácticas de la iglesia moderna, el asunto de los dones espirituales es uno que ha sido torcido, ha sido manipulado, ha sido exagerado, ha sido falsificado, malentendido y por encima de todas las cosas erróneamente aplicado. Pero fíjese por favor que comencé diciendo conforme, de acuerdo a la definición y las prácticas de la iglesia moderna acerca de dones espirituales, la definición que la iglesia moderna, el cristianismo cultural de TBN, el movimiento carismático, todo ese montón de cosas, la definición, de acuerdo a esa definición y a las prácticas de la iglesia moderna, cuando se trata de dones espirituales, lo que vemos es, otra vez, algo que ha sido torcido, algo que ha sido falsificado, exagerado, malentendido y por encima de todas las cosas, erróneamente aplicado. ¿Qué quiere decir eso? Que la aplicación de los dones espirituales en el contexto de la iglesia moderna del día de hoy es erróneo. De la misma forma, podemos decir que conforme, de acuerdo, ¿right? Conforme, dijimos primero, conforme a la definición y prácticas de la iglesia moderna, ahora decimos conforme a la descripción bíblica inspirada por el Espíritu Santo. Aquí, el asunto de los dones espirituales ha sido seriamente subestimado e ignorado. Por lo tanto, como iglesia local, comunidad cristiana en sus pasos, precisamos interesarnos y aprender lo que el asunto de los dones espirituales en realidad es. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? That's what we want to be, right? Una iglesia saludable, una iglesia sólida. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas hablando consistentemente, Jeremías, Ezequiel, Joel, Oseas, Daniel, todo eso allá atrás en el Antiguo Testamento. Los vemos consistentemente hablando y esperando de lo que se conoce como la era mesiánica o los últimos días. Y esa era mesiánica o esa referencia a los últimos días, en esencia es en referencia a un tiempo donde Dios habría de derramar su espíritu en una forma que nunca antes se había visto. Escriba estas citas para que después te las cheque usted mismo. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, hablando sobre eso, el profeta inspirado por el Espíritu de Dios dice: y os daré un corazón nuevo. Hablando de ese tiempo, esos últimos días de la era mesiánica. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros el corazón de piedra que está muerto. En otras palabras, les daré un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo ponga, dice el pasaje, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo, Dios, el Dios de la gloria, la gracia de Dios, haré que andéis en mis estatutos. Y yo, Dios, haré que guardéis mis preceptos. Y yo, Dios, haré que los pongáis por obra. Me puedo ir para mi casa porque ya con eso es suficiente. Quiere decir que todo lo hace Dios. Es por gracia. Todo, Frankie, todo es por gracia.
Joel capítulo 2, versículos 28-29 también habla de eso. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Versículo 29 dice, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles días? Los últimos días, tiempo de la era mesiánica. Ahora bien, puede que haya discrepancia entre una persona u otra de cuándo es eso, cuándo ocurre tal o cual cosas, pero lo que sí sabemos, porque está en la palabra de Dios, es que en el día de Pentecostés, conforme a la narración del libro de Hechos, el apóstol Pedro declara que esa profecía en particular fue cumplida en esos momentos y que en estos últimos días, escuche, que es importante, que en estos últimos días, en este tiempo mesiánico, el Dios poderoso y eterno, el Dios creador del universo, en su plan soberano, conforme a su omnisciencia, se determinó a morar en hombres y mujeres débiles, transitorios como nosotros e infectados por el pecado. Amén. Profundo, you don't get it? Pues, de eso que estamos hablando aquí. Estamos hablando de dones espirituales. Y de ahí es que sale la cosa. Son los dones espirituales que comienzan con la presencia de Dios viviendo permanentemente en la vida del ser humano. No hay posibilidad de que nadie sea cristianito o no sea cristianito, sea lo que sea, pentecostal, bautista, carismático, sea lo que sea. Es imposible que tenga dones espirituales si no ha tenido un nacimiento espiritual. Amén. De eso que estamos hablando, de la seriedad del asunto, de lo esencial que es este asunto para la vida de la iglesia, para los seguidores de Cristo. No es un asunto que puede menospreciarse y mucho menos ignorarse, y sobre todas las cosas no puede falsificarse. Tenemos que estar seguros que estamos bregando con lo que es correcto, porque la palabra nos habla sobre el particular. Lo que yo acabo de decir en este momento, ¿qué es lo que acabo de decir en este momento? Que conforme al plan de Dios, estas profecías mesiánicas, de acuerdo a lo que Pedro dice en el día de Pentecostés, el Dios poderoso y eterno del universo, ahora, conforme a lo que él había dicho, pondré dentro de ellos mi espíritu, right? Os daré un nuevo corazón, right? Y derramaré mi espíritu sobre ellos, right? Lo que implicación es que el Dios poderoso y eterno del universo ahora mora en hombres y mujeres débiles, transitorios, salvos por gracia, pero aún con los hilachos del pecado en su vida. Amén. So far, so good. Si alguien tiene algún tipo de pregunta o piensa distinto, haga su anotación y luego hablamos con muchísimo gusto, right? Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? La implicación de esto es que estamos hablando de que el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, right, decide venir a morar en seres transitorios como nosotros. Now, eso ojalá, Señor, ayúdame para que me pueda hacer. Eso presenta la posibilidad de algo como un choque de trenes. ¿Sabes? Algo que sea impactante, ¿sí o no? ¿Right? Y que puede ser desastroso. Porque es un Dios todopoderoso, santo, 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 todopoderoso, santo, santo, viniendo a vivir en seres finitos, débiles, inconsistentes, malamañosos, resabiosos, obstinados como nosotros, que no han sido glorificados. Eso representa la posibilidad de algo que pueda ser un tanto complicado, right? En cierta forma, eso es lo que en la iglesia de Corintios había acontecido con relación al asunto de los dones espirituales. Había habido como un choque de trenes. Ese choque de trenes, un choque de trenes, si pensamos en un choque de trenes, pues obviamente lo que la deducción lógica es que va a haber algún daño para alguien, ¿right? ¿Sí o no? O sea, no puede haber un choque de trenes sin que personas salgan perjudicadas.
ese choque de trenes que sucede en la iglesia de Corintios con relación a los dones espirituales, es un choque de trenes que no tenía que suceder. Es un choque de trenes que no siempre sucede, pero que allí definitivamente sucedió con relación a este asunto de los dones espirituales. Ante esa realidad, en las notas suyas hay una serie de cosas que entendemos que debemos considerar. Lo primero es que necesitamos establecer una plataforma sólida en cuanto a lo que son los dones espirituales. Necesitamos establecer una teología bíblica acerca de los dones espirituales. Necesitamos establecer unos criterios en cuanto a lo que son los dones espirituales, una prueba de que esto es un don espiritual. Tal cosa, eso no es un don espiritual. No, y esta enseñanza es simplemente parte de la primera parte. Y hoy vamos a ver parte de la primera parte de la primera parte. So this is going to be long. Mi esperanza es que al terminar esto, cada uno de nosotros tengamos un entendimiento claro de lo que son los dones espirituales y que ya conozcamos o estemos persiguiendo conocer cuáles son los dones espirituales que Dios nos dio y que podamos utilizarlo para la gloria de Jesucristo, para que Cristo luzca bien. No solamente en la iglesia, sino en mi casa, delante de los muchachos, delante de la suegra. Amén. Vamos a comenzar primero con la verdad acerca de los dones espirituales. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de información bíblicamente correcta. Cuando hablo de la verdad acerca de los dones espirituales, estamos hablando de información bíblicamente correcta, no especulación. Información bíblicamente confiable con relación al asunto de los dones espirituales. Hay unas cosas que están claras y que tenemos que establecer primeramente. Este es el fundamento. La primera es que los dones espirituales pueden ser entendidos y apropiados incorrectamente. Y como es parte ya del DNA de nuestra iglesia, por lo regular siempre comenzamos destacando las malas noticias para terminar con las buenas noticias. Amén. Lo primero es eso. Cuando se trata de dones espirituales pueden ser entendidos incorrectamente. La palabra dice eso. Entonces lo primero que Él nos dice, tengan cuidado porque pueden ser entendidos incorrectamente. Y tengan cuidado porque pueden ser aplicados, apropiados, mejor dicho, incorrectamente. En el versículo 1, ahí en las notas suyas, por favor, Pablo sugiere que hay muchas cosas acerca de los dones espirituales que los corintios no conocían. En la misma forma que hay muchas cosas acerca de los dones espirituales que los cristianos de hoy día tampoco conocen. ¿Dónde usted lo ve? En el versículo 1, fíjese que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque los ignoren. No, pero es que la traducción esta de ignorar, pues es mucho más profunda que simplemente ignorar. La idea es no estar informado de algo. O sea, yo no quiero que usted no estén informado de esto. I don't want that. La idea es de estar mal informado. La idea es, cuando uno está ignorante de algo, uno puede estar ignorante de algo porque la información que tiene sobre ese algo es incorrecta. Ayúdeme, por favor, ¿ok? Uno puede ser ignorante de algo porque la información que usted no tiene de ese algo es incorrecta.
Uno puede estar jurando que yo sé de eso. No, yo sí sé de eso. Pues, y conforme a una información que uno ha recibido de eso. Pero si la información que uno ha recibido de eso es incorrecta, uno continúa ignorante. And that's what Paul is saying. Es lo que Pablo está diciendo. Yo no quiero que ustedes estén ignorantes. Yo no quiero que ustedes no tengan la información correcta. Y yo no quiero que ustedes tengan información equivocada. Como dije hace un momento, vemos en el capítulo 7 de 1 de Corintios. De paso, cuando estudiamos esa parte, nos dimos cuenta que, y ya lo dije al principio, que los corintios habían escrito 1 o 2 cartas, I don't know how many, a Pablo haciéndole preguntas sobre una extensa variedad de asuntos en la iglesia, right? Por eso es que cada vez que comenzamos una de estas enseñanzas, comenzamos, algunos de ustedes ya sé lo que él va a decir. 1 de Corintios fue escrito para ayudar a la iglesia, darle instrucciones a la iglesia en cuanto a cómo los cristianos deben conducirse y cómo la iglesia debe funcionar, right? ¿Lo he dicho o no lo he dicho 450 veces? Claro, pues precisamente porque por eso es que está escrito el libro. Y una de las razones por las cuales Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe ese libro es porque se le ha escrito previamente a él, haciéndole una serie de preguntas acerca de ese funcionamiento dentro de la iglesia. Por eso es que Pablo decía, con relación a la cena del Señor, permítame decirle tal cosa, right? Con relación a si me mantengo soltero o me caso, permítame decirle tal cosa. En 1 Corintios 7:1, I think you have it in your outline, dice, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, ¿lo ve ahí? Right? Y lo que le está preguntando por escrito es asunto, relación a me quedo soltero, me caso, ¿qué hago? Tengo este fuego, yo lo que sea, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos mucho sobre ese particular? Y el punto aquí es que una de las preguntas que ellos le sometieron a Pablo fue acerca de los dones espirituales. Y en el contexto de todo el libro podemos ver las razones por las cuales ellos le preguntaron acerca de los dones espirituales. Razones como el hecho de que había muchas cosas acerca de los dones que no conocían o que ellos no entendían. Muchos habían creído cosas acerca de los dones que no eran correctas. Muchos practicaban el don en una forma que era incorrecta también. En esencia, en el versículo número 1, lo que Pablo le está diciendo es: yo no quiero que en lo que concierne o tiene que ver con dones espirituales, ustedes permanezcan ignorantes, desinformados y mucho menos que tengan la información equivocada. Y por lo tanto, yo le voy a dar la información correcta. O se la voy a volver a dar porque obviamente ya él previamente en su ministerio en esa ciudad se la había dado. La implicación es que había información sobre los dones espirituales que ellos no tenían y que la falta de esa información correcta, escucha que es importante, había provocado desviaciones en la forma en que ellos se conducían en los servicios de la iglesia. Porque cuando vamos a ver 12, 13 y 14, él hace referencia a eso. Y si aquí entra alguien que no conoce al Señor y los ve a ustedes pregando como ustedes estaban pregando, ¿qué es lo que va a decir? Esto está, gloria a Dios. No, esto es un manicomio. Y el manicomio, que es la conducta de ellas, era el resultado, como acabo de decir, del hecho de que ellos no tenían la información correcta sobre el particular. No, la cosa no ha cambiado y nunca va a cambiar. ¿Qué es lo que no ha cambiado y nunca va a cambiar? Esto, cuando el pueblo de Dios, ¿cuántos son parte del pueblo de Dios? We are part of it. Cuando el pueblo de Dios carece del entendimiento divino, en otras palabras, cuando el pueblo de Dios carece de la verdad bíblica, si no me ha entendido, cuando el pueblo de Dios carece de la enseñanza correcta, la tendencia es a desviarse del diseño bíblico. Diseño bíblico, ¿se acuerda? Matrimonio, diseño bíblico. Hay un diseño. Dios no solamente creó las cosas, sino que Dios las diseñó. No solamente Dios creó el matrimonio, Dios, así es como tiene que funcionar.
Dios creó los dones espirituales y Dios dijo, así es como tienen que operar. Cuando el pueblo de Dios es ignorante, otra vez, a esa enseñanza o carece de esa enseñanza correcta, la tendencia es desviarse del diseño bíblico y muchas veces terminar en caos espiritual, en anarquía espiritual. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en Corintios? La segunda cosa es que frecuentemente los dones espirituales causan desunión y división en la iglesia. Frecuentemente el asunto de los dones espirituales causa desunión y división en la iglesia. Eso es un resultado lógico, dado el caso de que donde hay información errónea, donde hay malos entendidos, donde hay conceptos falsos y donde existe, escuche, donde existe la malversación. ¿Sabes? Malversación es algo que, una palabra que se utiliza con qué por lo regularmente. ¿Con qué? Dígamelo fuerte, ¿con qué? Con dinero. Y dinero es algo valioso, ¿sabe? Donde existe nuevamente la malversación o mala utilización de algo valioso, es normal que existan personas con distintos puntos de vista o en distintos lados del asunto. Tenga que ver o no con dones espirituales, donde hay personas que tienen distintos puntos de vista sobre el asunto o están en distintos lados de un asunto, el resultado inevitablemente siempre va a ser desunión y división. ¿Sí o no? Sea en un equipo de pelota, quién va a jugar, quién no debe jugar, quién batea primero, quién batea segundo. Pues yo creo esto, yo pienso de esta forma. El resultado es desunión y división. Y precisamente la posibilidad de desunión y división causada por el malentendimiento y la mala utilización de los dones espirituales es lo que motiva a Pablo a escribir esta carta, versículo 1 y versículo 25. Se lo junta a los dos, miren lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, que no tengan la información correcta o que estén ignorantes de los mismos, porque el no tener la información correcta o ser ignorante o tener información equivocada, lo que va a provocar es divisiones en el cuerpo. Y yo les estoy tomando todo este tiempo para explicarles con el propósito de que no haya divisiones en el cuerpo, vele ahora, sino que todos los miembros se preocupen, cada uno por sí mismo. No, sino para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Gloria a Dios. Cami, tiene que estar despierta, ¿verdad? Well, we trick you. A veces, para ver si está prestando atención o no, ¿ok? Now, en la iglesia de Corintios, en lo relacionado con los dones espirituales, escuche, aquí estamos. Get ready, Charlie. We're about to. Okay. En lo relacionado con los dones espirituales, había en la iglesia de Corintios, había gente que estaba falsificando los dones. En la iglesia de Corintios había impostores que reclamaban tener manifestaciones del Espíritu. De paso, que en realidad no habían tenido. En la iglesia de Corintios habían personas que tenían manifestaciones de carácter místico, esotérico, we will see, que no tenían como origen el Espíritu Santo de Dios. Porque existe la posibilidad, mire todo el mundo para acá, mire para acá, no se ve, mire para acá. Existe la posibilidad dentro de una iglesia evangélica que haya manifestaciones que necesariamente tengan su origen en otra cosa que no sea el Espíritu Santo de Dios. Yes. Eso pasaba en la iglesia de Corintios. Entonces, no, esto es del Espíritu Santo de Dios. Ningún Espíritu Santo de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. En medio de la confusión, había gente, escucha que es importante lo que te estoy diciendo, tratando de expresar sus dones de forma simultánea en las reuniones de oración. Eso la Escritura lo dice. En medio de los servicios, había gente tratando de expresar sus dones en forma simultánea.
¿Qué quiere decir eso? Todo el mundo a la misma vez. Y cuando todos querían expresar sus dones a la misma vez, el resultado siempre fue el mismo y siempre será el mismo: caos, confusión y desorden. Repita conmigo: caos, confusión y desorden. Otra vez. Nuevamente. Ese es el resultado de esta cuestión. Cuando hay una apropiación incorrecta, cuando hay un entendimiento incorrecto de los dones espirituales, el resultado siempre es ego. Good, right? Ahora, todo el mundo quería expresar sus dones al mismo tiempo. Nadie quería esperar su turno. Cuando viene para acá todo el mundo y baje la guardia esa que usted me pone de vez en cuando. No siempre, pero a veces cuando le toco a algún lugar que no le gusta a usted, rápido me levanta los puños así. Bájelos. Cuando todo el mundo no quiere esperar su turno. Cuando todo el mundo quiere hacer las cosas a su mismo tiempo, eso es una indicación de que algo se ha metido en el medio que no le permite a usted esperar su turno. Y esa cosa se llama ego. Y en la iglesia de Corintios, como en muchas iglesias, la inmensa mayoría de las iglesias carismáticas del día de hoy, pseudo-evangélicas, reinan los egos. Había gente que buscaban la oportunidad o trataban de desplegar en forma ostentosa, en forma llamativa, los dones más sensacionales. Y uno de los dones más sensacionales es lo que se conoce como el don de lenguas. ¿Estamos claros? Cualquier pregunta anote y después hablamos de forma individual. Ahora, eso a su vez provocaba que en la iglesia hubiese indiferencia, distanciamiento y sobre todo menosprecio por los hermanitos que no tenían esos dones sensacionales. Montones de iglesias que yo he predicado: usted es un gran pastor, usted es un hombre de Dios, tiene una gran familia, pero ahí usted está incompleto. Usted necesita recibir el don para entonces ser como la élite. Pablo nos dice que la envidia se apoderó de muchos hermanos. Escuche, por favor, porque lo que estoy diciendo es lo que pasa en las iglesias en el día de hoy, que es lo que explica todas las cosas que usted ve. Nos dice que la envidia se apoderó de muchos hermanos que querían tener dones que no tenían. Y los dones que querían tener eran los dones más asombrosos. No buscamos ser una iglesia que asombre, sino una iglesia que transforme. Got it? Right? Los dones más asombrosos, los dones más visibles. Y como eso era lo que ellos querían, porque la envidia se había apoderado de ella. La envidia es una expresión de que la persona está llena del Espíritu Santo. No, la envidia es una evidencia de que esa persona está actuando en la carne. Yo quiero lo que John tiene. Yo quiero lo que Charlie tiene. Yo quiero tener eso. Yo quiero también que todo el mundo diga: mira esa hermana, mira para allá, mira para allá, guapa. Ay, Padre, gloria a Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Ay, qué cosa tremenda. Ay, yo quiero también. El resultado de esa carnalidad, envidia, producto de esa carnalidad, escucha ahora, fue que comenzaron a fingirlos y copiarlos. Y el resultado nuevamente fue caos, confusión y desorden. Caos, confusión y desorden es lo que impera en la mayoría de las iglesias evangélicas de nuestro tiempo. Someto a su consideración que todo eso es el resultado del malentendimiento, la información errónea y los conceptos falsos y la corrupción o la malversación de algo inmensamente valioso que se llama dones espirituales. Ahora vamos a ver unos videos aquí, por un poco de tiempo, donde lo que vamos a ver es una expresión actual
Y los que escogí son los mejores que se pueden ver, en el sentido de que son los menos ofensivos para Cristo. Acuérdense que dones espirituales es eso que Dios nos da a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Okay? Dones espirituales son formas sobrenaturales que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los hijos de Dios para hacer que el Hijo de Dios luzca bien. Eso es algo que está escrito por ahí, ¿verdad? Y lo que ha sucedido como producto de este caos, esta confusión y este desorden, es que el Hijo de Dios, Jesucristo, en vez de lucir bien, lo que luce es horriblemente mal. Usted llegue a su propia conclusión. Vamos a ver cómo sale la cosa. Sonido. Para reírse. Crean el evangelio, por favor, crean el evangelio, amén. Vamos a ver lo que Dios va a hacer, aleluya, amén. Aleluya. Niños no, por favor. Esto es para creer, amén, aleluya. En nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús Nazareno, por el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hoy te digo que tú vas a sanar y tú vas a sanar. Yo le voy a preguntar una cosa. Encuéntrele algo lógico a lo que estoy haciendo. ¿Le encuentra algo lógico? A esa parte, en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta tarde. Aleluya. Porque tú lo revelaste. Para nuestra locura. Para nosotros el poder de Dios, poder que cambia. Porque va a salir la fortaleza, amén, aleluya. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Tómate. Ahorita desaparece toda diarrea que vas a comer. Tiene apetito, vas a comer, aleluya. Y las cosas van a cambiar. ¿Cuándo van a bajar? ¿Cuándo Tú soñaste sobre tu cuarto lo que yo entregaba sobre ti. Los ojos te dice el Señor, y yo lo entregaré sobre tus manos. Mírame, pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una
cachetada del Espíritu Santo. Eso viene una cachetada del Espíritu Santo. Manifestaciones falsas. Y que solo las personas que no leen la Biblia creen que esto que vamos a ver es del Espíritu Santo. Cuando en realidad las causas de estas manifestaciones pueden ser muchas. Solo por mencionar algunas. La emoción. El sentirse demasiado religioso. La ignorancia bíblica. También el querer expresarse. El estrés. El querer impresionar a los demás. Muchos piensan que impresionan a Dios con sus actuaciones. Y en muchas ocasiones son posesionados por espíritus del diablo. Que sin saberlo se posesionan de ellos haciéndoles creer que es el Espíritu Santo de Dios. Pero en realidad los que toman control de sus vidas son demonios. Como por ejemplo el Kundalini. Que en su definición describe todo lo que experimentan las personas cuando son posesionadas. Y pareciera que la definición describe lo que en muchas iglesias evangélicas se practica. Bueno, vamos a ver lo que estas falsas doctrinas hacen para que las personas actúen de esta manera. Que por supuesto no es bíblica y mucho menos es el mover del Espíritu Santo. Vamos a ver estos ejemplos. Y de lo que sí estoy seguro es que esto está engañando a miles de personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Y a los líderes religiosos en las iglesias evangélicas tendrán su parte que les corresponde por no denunciar estas manifestaciones. Y han aceptado también que esto es de Dios cuando no lo es. Solo por el beneficio económico que se llevan. Vamos con los ejemplos. Número 1. ¿Esto será de Dios? Por favor, hermanos y amigos, abran los ojos. Y esto está pasando en muchísimas iglesias que se supone que deberían anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados a la gente. Esto no es otra cosa, más que pura ignorancia bíblica. Esto parece más bien una posesión demoníaca. Juzguen ustedes. Vamos al segundo ejemplo. Gálatas 5, 22 al 25. Dice lo que un verdadero hijo de Dios debe experimentar al tener una vida conforme al evangelio verdadero que nos enseñan las sagradas escrituras. Y esto que vimos no tiene que ver en nada con lo que la Biblia nos dice. Vayamos al siguiente ejemplo.
Pasemos a los siguientes ejemplos. Recuerden que Dios es un Dios de orden y que Él nos da el gozo genuino, y la paz verdadera que tanto anhelamos y necesitamos, pero solo a través de escudriñar las Escrituras conoceremos a Jesucristo. Y Él nos hará verdaderamente libres. Recuerden que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Espíritu quiere morar en nosotros. Porque somos su templo. Vayamos a otros ejemplos más. No se suelta. Dejen que haga algo. Reciben una recompensa de los hombres. Ahí está la unción. Coro, tú me estás hablando bien. Es para todo el que está haciendo. Reciban esa unción ahora. Tócalos. Bueno, hermanos y amigos, a lo que quiero llegar es a que comprendamos que solo Cristo nos da lo que nosotros necesitamos. Y que todas estas manifestaciones no son de Dios. Tal vez algunos dirán que son cultos de fuego. Pero la Biblia nunca respalda eso. Y otros dirán: ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y tienen mucha razón, por eso deben de dejar de aferrarse a decir que todo esto es del Espíritu Santo. Porque se encontrarían blasfemando ellos mismos. Bueno, escudriñemos las Sagradas Escrituras. El motivo de estos vídeos es hacerte ver que hay una vida plena en Dios. Y en Jesucristo, quien murió por nosotros. Oseas 4:6 dice: que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Que Dios les bendiga y nos dé entendimiento para comprender su santa palabra. We're going to be looking at a huge amount of video footage in this documentary, and I want to show you some of the shocking things and just how similar they are to the Kundalini cults of Hinduism and the New Age movement, Eastern religions. The stuff that's been invading in the last, say, 16 to 17 years, I believe it's the worst invasion in church history. So we've got a lot to look at.
And my background is I've been involved in the charismatic movement myself for over 25 years. I've been part of the prophetic movement. I was part of that movement for 11 years. So I saw all of this incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Heard about this man, Rodney Howard-Browne, in about 1993-94. He was holding huge meetings in the United States, very popular, and was starting to have a huge influence with his drunkenness. He called himself the Holy Ghost bartender, and he would lay hands on people, imparting to them this laughter, or he would wave his hands at people and this laughter would overcome them, or shaking or uncontrollable jerking. All these manifestations were starting to happen. And he became huge in the word of faith because he's a huge prosperity preacher. So he got himself on Kenneth Copeland's television program, and you can see them behaving drunkenly on stage, live on television. Here's Rodney Howard-Browne imparting this spirit of drunkenness and laughter into some of the biggest leaders in Tulsa, Oklahoma, the biggest word of faith, prosperity teachers. A guy called Randy Clark came down, saw what was happening, got this impartation through the laying on of hands, got this anointing, and he took it into the Vineyard movement. Now here is Todd Bentley explaining how Randy Clark brought this in. He received a spark of the anointing in Tulsa and in Lakeland came down, and just weeks later God used him as the fire starter for the Toronto outpouring and the Toronto blessing in January 1994. And we have here tonight Randy Clark, and I asked him to come out, dear Randy, because I know you're a fire starter and you've been lighting fires all over the world. So it entered into the Toronto Airport Vineyard Church, and so it became known as the Toronto Blessing. Went worldwide under that name, the Toronto Blessing. Everybody knew what that was about. People falling down, acting drunken, laughing hysterically, shaking uncontrollably, or jerking backwards and forwards, their head shaking back and forth, people even roaring like lions, people making animal noises. You know, this stuff had not been seen in the church. I mean, it may be in a tiny way on the fringes. This stuff had never been seen in the church on this scale before, and it invaded worldwide. So all around the world, especially in the Commonwealth countries, we're talking England and all through the UK, Australia, New Zealand, Canada, and many other nations all over the world, all through Europe, all of the charismatic movement was into this stuff for the large part. And so this thing became a worldwide sensation just in a couple of years. Basic question that we're asking is, why are these manifestations so similar to Eastern religions and Hinduism and the Kundalini cults, and yet they're not found in Scripture, they're not found in the Bible, they're not found in classical Christianity at all? Of course, in Hinduism, one of the most common ways of experiencing a Kundalini awakening is through a guru placing his hand upon your forehead. This is called Shaktipat. And when they do that, you'll be infused with this incredible love and this wave of emotion. You'll fall down. There'll be all these manifestations, maybe animal noises, joy and weeping and shaking. This is a Kundalini awakening, and exactly the same as what we have been seeing in the Toronto Blessing. Now, the
This all began with Rodney Howard-Browne imparting a new anointing into a bunch of leaders, and they spread it around the world. In fact, it spread like wildfire. How do we know that Rodney Howard-Browne had a pure anointing? How do we know it wasn't a Kundalini spirit from the beginning? Because it seems absolutely identical to it. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these Kriyas. You see this woman involved in the New Age movement. She's walking along exhibiting these Kriyas happening, involuntary jerking motions. And the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of Kriyas right through the Toronto movement. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even miracles and healings, infusions of love and power and energy and emotion and all these kinds of things, and yet it's the Hindu version of the Holy Spirit, and it's not holy. As we've already seen in the 1990s, this bizarre new movement with drunkenness and animal noises, falling down, jerking, and all of this spread around the world. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. Lord just reminded me of the old hymn. And of course, Charisma magazine, one of the most popular Christian magazines, was right behind it. In the USA, another revival took off in Brownsville, Pensacola, which at least had real repentance preaching, but it also had a lot of this truly bizarre stuff as well. And then in 2008 came the biggest one of all, Todd Bentley and the Lakeland Revival. This outpouring kicked off when Todd Bentley, a 32-year-old Canadian with a long-time healing ministry, came to do just 5 nights of meetings in one Lakeland church. We're in 204. Potential audience 400 million, and 10 hours a day. We're literally around the world. People are seeing what's happening here in Florida. That's because God TV made the unprecedented and extremely expensive decision to preempt all their primetime programming and broadcast the Lakeland meetings every night. Now, there's no question that this was one of the biggest, most publicized movements that the Christian world has ever seen. We had 550,000 different computers have logged into the webcast. That's incredible. But of course, the Lakeland movement was also loaded with the same bizarre manifestations as we've seen elsewhere. A little bit of that glory's coming on me. And we have an international television audience tonight. And I got that vibrating again. Lord, let everybody vibrate. So what were some of Todd Bentley's biggest influences? Well, he tells us himself. But one outpouring that's most precious to me, because it brought intimacy in the presence of God to the church. It brought refreshing and renewal to the church, was what took place in Toronto, Canada. So it's no surprise that Todd Bentley invited the founder of the Toronto Blessing, Randy Clark, to minister at this new revival. I see some of you already, the power of God, it's like 110. God, make it 220. Now, thousands and thousands of leaders and Christians were coming to Lakeland from all over the world to get an impartation of the Spirit.
And our focus here in Florida every night is I lay hands on every single person that comes, whether it's 5,000, 10,000, and I'm praying, God, give it away, give it away, give it away. That's the focus here, impartation. Some are saying this is the most contagious anointing the world has ever seen. Just look at what people are receiving here and taking back to their own city and their own church. Hundreds and hundreds of churches wherever this anointing went. Even Charisma magazine began to question some of what was going on. But that didn't stop the very biggest leaders in the charismatic movement from endorsing and promoting this movement. On June 23, 2008, they held a special commissioning ceremony for Todd Bentley live at Lakeland with the very biggest apostles and prophets of the charismatic movement. This is Peter Wagner, the head apostle of the entire charismatic movement worldwide. And here's Rick Joyner, the top prophet of the movement. This commissioning represents a powerful spiritual transaction taking place in the invisible world. With this in mind, I take the apostolic authority that God has given me, and I decree to Todd Bentley, your power will increase, your authority will increase, your favor will increase, your influence will increase, your revelation will increase. Of course, only weeks later, Todd Bentley's movement completely fell apart, and no amount of Stacey Campbell shaking her head was going to change that fact. And receiving the tablets came after Numbers 24. Just a few weeks later, on July the 9th, ABC Nightline had a special on Todd Bentley and the Lakeland Revival. Little did we know this would be the beginning of the end of the revival. Can you supply us with 3 people who have been cured through miracle with their medical diagnosis, their names? But we never got 3. Instead, we were given a binder filled with what Bentley says are stories of inspiring miracles. It offered incomplete contact information, a few pages of incomplete medical records, doctors' names were crossed out. And so, not a single miracle claim of Bentley's could be verified. But then came even more shocking news. Todd Bentley was separating from his wife. He'd apparently been having an affair with a female staff member even while the revival was going. And of course, at this point, the entire revival collapsed. Lee Grady, the editor of Charisma magazine, spoke for multitudes around the world when he wrote these words. Todd Bentley's announcement that his marriage is ending has thrown our movement into a tailspin, and questions need to be answered. It was not supposed to end like this. But sadly, that was not the end. Todd Bentley divorced his wife, married his girlfriend, and the biggest prophetic ministry in the world, run by Rick Joyner, undertook a speedy restoration process to fast-track Todd Bentley back on stage again. And now here he is, back again, ministering alongside his new wife. And the thing about the elephant, it wasn't just an ordinary elephant, it was a wild elephant, a wild elephant. As we've already seen, these same spasmodic head movements in Hinduism are taken as a sure sign of a Kundalini awakening. Why then are we now seeing them in the church? It is for everyone, for every Christian. And so, aided and abetted by some of the biggest names in Christendom, Todd Bentley and others continue to spread this anointing right through the charismatic church. Jesus, I pray some of you would feel like you're getting electric.
La otra verdad, mejor dicho, con relación a los dones espirituales, dijimos que pueden ser entendidos y apropiados incorrectamente. Esa es una apropiación incorrecta, es un entendimiento incorrecto. Frecuentemente causan desunión y división en la iglesia. Pero la otra cosa que quiero que escriba para concluir es que deben ser deseados, descubiertos y desarrollados. Deseados, descubiertos y desarrollados, right? Okay. Y puede ser que la reacción de ustedes sea, después de ver y escuchar todo eso, todo ese caos, toda esa confusión, todo ese desorden y la división y la desunión que del don de lenguas puede causar. Can I have lights here, please? Thank you. Lo mejor sería enfocarse en otras cosas como misiones, discipulado y evangelismo. Eso es precisamente lo que muchas iglesias han hecho y como iglesia no vamos a hacer eso. Así que como ya estamos entrados en bastante tiempo, quiero pues pedirle por favor que me excuse. La semana que viene vamos a continuar con este otro aspecto, la necesidad de ser los dones deseados, descubiertos y desarrollados. Vamos a hablar la semana que viene acerca de la teología correcta de los dones espirituales. Pero, Mana Shirley, por favor, just go to the picture that I asked you. Bueno, okay. Le dije al comenzar que íbamos a hacer un paréntesis en nuestro servicio en el día de hoy, y este es el paréntesis. Yo sé que lo que han visto es algo que tiene que haberles impactado. ¿Cuántos están impactados por eso? Ustedes lo han visto anteriormente, algunos de ustedes han estado en iglesias, que eso es lo que hay, you know? Y posiblemente pensaban que that's fine, eso debe ser de esa forma. En realidad no lo es una aberración, es algo. Pregunta, ¿todas esas cosas que hemos visto ahí harán lucir bien al Señor Jesucristo? Definitivamente que no. No, claro que no. Definitivamente que no. All right, okay. Now, aquí, I'm sorry, I apologize. Just turn that one a little bit down. Los focos grandes eso, por favor. Thank you. All right. Fine. I just want to make, and this one here, thank you. All right. ¿Puede ver esa foto? ¿Todo el mundo la puede ver? ¿Se ve con claridad? All right. Hay dos personas que usted puede identificar bien, que son un servidor y la esposa de este servidor. Right? La hermana Rosa y el pastor Edwin. Hay una persona en el medio. Esa foto fue tomada aquí el domingo 11. Hace 2 domingos atrás. That's fine. Just turn the lights on now normalmente. Okay? All right? Yo voy a hablar de la persona que está en el medio. La persona que está en el medio es una hermana en Cristo que se llama Linda Rosa Ruiz Cortés. Linda Rosa Ruiz Cortés es una hermana en Cristo que yo conocí hace varios años atrás. Ella vivió primeramente, ella es puertorriqueña, pero cuando la conocí vivía en Lady Lake. Entonces por allá, más allá de Claremont, y después se mudó para Claremont. La conocí porque en mi tiempo libre, como ustedes saben, yo soy amante del béisbol, y mi tiempo libre, pero no es mucho, pues estoy tratando de escribir algo acerca de la historia del béisbol en el Caribe, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, siglo pasado. Y me enteré que el papá de esta hermana, don Yuyo Ruiz, era un historiador, o es un historiador, un conocedor de béisbol, y pues alguien me dijo, debes hablar con él, porque quizás él te pueda ayudar. Entonces yo traté de conseguir este señor, y entré el nombre de él en internet, Yuyo Ruiz, y lo que me salió fue un video de él. Y el video que vi de él fue un video que ella le hizo a don Yuyo Ruiz. Era un video para el Día de Padres. Ella hablando de su amor por su papá y lo mucho que quería a su papá y lo significativo que había sido su papá en la vida de ella, ¿verdad? Y pues ese video duraba como 1 minuto y medio, 2 minutos, pero no decía lo que a mí me interesaba, que era dónde vivía, la dirección, cómo podía hablar con él. Pero el video me llamó mucho la atención y lo vi varias veces. Y lo que me pude destacar de eso es que esta señora quería mucho a su papá
y que su papá tenía que haber sido buena gente, porque pues la forma en que ella hablaba de su papá, el amor que le tenía a su papá. Pasó un tiempo, fui a Puerto Rico y en una visita que le hice a un amigo que ahora está con el Señor, un hermano en Cristo, Chente Castro, hablé con su papá, un señor que se llama Chori Castro, muy conocido en Puerto Rico, y le pregunté a Chori, por casualidad, ¿tú alguna vez has oído hablar de un señor que se llama Yuyo Ruiz? Yuyo, sí, yo sé quién es. Yo tengo el teléfono de él, y él me dio el número de teléfono de ese señor. Lo que resulta de eso es que, pues, este señor venía para Florida Central a visitar a su hija, Linda Rosa. Y me dijo, pues, yo voy a estar por allá por Orlando dentro de 2 o 3 semanas. Yo te doy el número de teléfono de mi hija, tú la llamas y cuando yo esté allí tú me vas a visitar y hablamos, yo te contesto, te llevo una grabadora, yo te contesto todas las preguntas que tú quieras. So, I did that. Averigüé dónde la llamé, dónde vivía, ella fue muy gentil conmigo, le expliqué las razones de cita y fui allá donde ella. Cuando fui donde ella, Manu Milton, le llevé unos devocionales, uno para ella y uno para la esposa de don Yuyo, que se llama doña Sarita, de los devocionales que nosotros como iglesia tenemos. Right? Corazón del Pastor Terranova. Cuando se los entrego a ellas, las dos se miraron una a la otra. Mire todo el mundo aquí, por favor, se los suplico, se los ruego. No es una historia zángana la que le estoy contando, es algo serio. Las dos personas, doña Sarita y ella, se miraron, pues porque ellos conocían esa iglesia y porque Linda había estado con su esposo previo en esa iglesia. Y la experiencia que ellos han tenido, pues no había sido buena porque su esposo no había actuado correctamente. El punto es que se habían divorciado por razones de infidelidad, según me dijo. Esa fue la forma en que la conocí. Hablamos ese día, yo le hice la pequeña entrevista a don Yuyo, pero hablamos más del Señor y de la iglesia. Yo hablé más con Linda y con doña Sarita que lo que hablé con don Yuyo. Luego de eso, pues, se regresó a Puerto Rico y yo me quedé con el número de teléfono de Linda y los mensajes de texto que ustedes reciben cada vez que lo hacemos, pues Linda los recibía. Linda tenía un poco de incomodidad con la iglesia como nosotros conocemos, la institución de la iglesia, por una serie de malas experiencias que había tenido, muchas de ellas parecidas a lo que nosotros vimos ahora. Y sobre todo con las iglesias de la prosperidad, del dinero, del TBN, del Cash Luna, de los apóstoles y toda esa cuestión que vamos a ver en las próximas semanas. De alguna forma, Dios tejió el corazón de Linda con mi corazón y continuamos esa amistad. Y yo le contestaba preguntas y le sugería que leyera este libro y que leyera que otro. Alguna iglesia allá en Claremont. Su salud no estaba muy bien. Su papá regresó en 2 ocasiones más y cada vez que su papá regresaba, pues yo iba donde él allá y pues nos veíamos nuevamente. Linda tiene un corazón muy gentil, muy sensible y se preocupaba por el bienestar de otras personas. Y a cada rato me llamaba porque tenía una amiga que tenía un problema, que tenía necesidad, a ver si yo podía darle consejería pastoral. Y me encontré muchas veces haciendo consejería pastoral con personas en Oregón o en New Jersey, en Filadelfia, por medio de Linda. Este año o el año pasado, no sé si fue en las Navidades acá, nosotros tuvimos esta celebración que tenemos y tuvimos unos pasteles que eran bien buenos, que eran bien cremositos y una cuestión, los hizo ella. Según muchos de ustedes me preguntaban, ¿y quién hizo estos pasteles? Esta cuestión, pues los hizo ella. ¿Right? Una amistad pero que bien tremenda. Ahora en el verano, pues ella tuvo que ir, fue a Puerto Rico, estuvo allá con su familia. Cuando regresó,
aquí, le dije, ¿tú ves esa señora que está allí? Se llama Linda. Es bien especial para mí. Su papá, yo lo quiero con todo mi corazón. Esta es la primera vez que viene. Ve y salúdala. Y varios de ustedes fueron y la saludaron. Porque yo estuve observando si usted lo hizo o no lo hizo. A través del cristal. Y vi ese diálogo. Y la vi feliz. La vi radiante. Nunca la había visto con esa alegría. Nunca la había visto con ese gozo. Mientras tuvimos el servicio, estuvo sentada ahí por donde está sentada Jacqueline y su mamá. Por ese área ahí. Y a Carlos decía, aleluya, amén, gloria a Dios. Cuando hablaban del fuego de Jeremías ahí. Y yo estaba flotando. Porque con todo el amor que yo le tengo a ustedes, ese día para mí fue linda. She's here. Y mira que habíamos orado. Y mira que habíamos pedido a Dios. Y mira que yo le había dado, tú sabes, invitaciones. Y no podía venir o porque estaba enferma o porque el automóvil no le funcionaba, porque su automóvil tenía muchos problemas. Inclusive un hermano de nosotros fue allá a ayudarle con el automóvil en una ocasión. Y tenía un problema grande, ¿sabes? Pero la cuestión es que ese domingo vino. Cuando se acabó el servicio, saludamos nuevamente. Rosa la volvió a saludar, y China, todo, y muchos de ustedes abrazándola. ¿Se acuerdan que teníamos las empanadillas? ¿Right? Y pues había una fila bien grandota, y entonces pues ella dijo, pues ¿sabes qué? Yo no puedo quedarme tanto tiempo. Ella compró de las congeladas para llevarse. Pero después que se fue, regresó, tropó esas puertas. Yo estaba por ahí parado hablando con ustedes. Y me dijo, mira, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Esto es para el viaje misionero. Para los muchachos. Y la volví a abrazar. Y me dijo lo siguiente. Las próximas empanadillas, yo las voy a hacer. El domingo pasado, nos sacó el servicio. Chequé mi teléfono. En mi teléfono había un texto de Sarita, la esposa de Don Yuyo, y lo que decía era, Linda falleció. La Biblia dice que en el tiempo de prosperidad debemos celebrar. El domingo 21 yo estaba celebrando porque alguien con el cual yo había tenido la oportunidad de conocer y que había desarrollado una amistad como de hermano, finalmente había podido venir a nuestra humilde iglesia llena de gozo, porque la alegría que ella tenía en su rostro ese día era muy distinta al pesar que muchas veces tenía por su salud y por sus situaciones. Cuando se fue me dijo, nos vemos el domingo. Y yo voy a hacer la próxima empanadilla, la hago yo. En el resto de semana me continuó enviando textos. El último que me envió decía que la enseñanza, la predicación de Jeremías había provocado en ella el gozo y la paz que había perdido por muchísimo tiempo. 2 días después falleció. En el día de ayer yo estuve en Puerto Rico. Los hijos de ella, Carlitos, Edgardo y María Isabel, me pidieron por favor que fuera a Puerto Rico a hacer el funeral de su mamá. Pagaron mi viaje, salí a las 7:30 de la mañana y regresé aquí a las 11:30 de la noche. Hicimos el funeral, hubo 2 partes y Dios, que ya me había estremecido con el mensaje de Jeremías,
el fuego ese dentro de mí que estaba ahí quemándome. Dios me volvió a ayudar. Y me permitió, delante de un sinnúmero de personas de distintos trasfondos de la vida de Puerto Rico, muchos bien conocidos, otros gente humilde, proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Estamos entrados en tiempo, pero hay algo que necesito compartirle a ustedes. Entre todas las cosas preciosas que pasaron ayer, algo pasó que hizo lucir bien a Jesucristo. Y no fui yo el que lo dije. Hizo lucir bien a Jesucristo. Pero es interesante, Brother John, cómo algo puede hacer lucir bien y mal a alguien en un momento, pero lo que este joven dijo hizo lucir mal a Jesucristo y lo hizo lucir bien al mismo tiempo. Entre las cosas que él dijo, Carlitos, que era el que estaba más movido emocionalmente, todo el mundo muy agradecido a esta iglesia. Carlitos en un momento dado me va a introducir para presentarme a la gente para que yo les hable. Entre las cosas que él dice, esto es lo que dice, familia. Dios permite que usted pueda escuchar y pueda escuchar, no oír, escuchar. Y que lo que escuche le penetre el corazón y le transforme y provoque cambio en la vida suya. Y deseo de ser un cristiano genuino y de sacar la cara por Jesucristo. Carlitos dice, y mientras estábamos en Orlando, fuimos al apartamento de mami, y mientras entre las cosas que estábamos buscando, encontramos una tarjeta que le habían enviado a mami. Una tarjeta que el pastor Edwin y la iglesia de él le habían mandado a mami. Cuando yo abro la tarjeta, había un cheque por una cantidad de dinero para mi mamá, que el pastor le mandó. Yo dije, no, el pastor no, la iglesia le mandó. Sí, la iglesia, que la iglesia le manda. Y esto fue lo que él dijo a la gente que estaba ahí, a muchas personas que estaban allí. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Y cuándo se ha visto que una iglesia le envíe dinero a la gente? Pero esa iglesia le envió dinero a mi mamá para ayudarla. Yo no sé si las expresiones que estoy viendo en los rostros suyos reflejan lo que está en su mente. Pero la profundidad de lo que ese joven dijo debe hacernos estremecer a nosotros. ¿Cuándo se ha visto una iglesia mandándole dinero o dándole dinero a la gente? ¿Sabes qué? Esa es una expresión que describe la realidad de la iglesia evangélica del día de hoy. Que no está en la de enviarle dinero o darle dinero a la gente, sino en la de sacarle dinero a la gente. Ahí Jesucristo fue bien, pero que bien deslucido. Jesucristo lució bien cuando él mencionó que mi mamá estuvo influenciada por una iglesia que le enviaba dinero a la gente. Jesucristo luce bien cuando su iglesia hace lo que tiene que hacer. Tu iglesia, sus diezmos, sus ofrendas, no son utilizados para que los pastores de la iglesia tengan automóviles del último año, vivan en mansiones, se den vidas de celebridades y riquezas. They're not. Tienen 2 pastores y el salario de uno se divide entre 2. Viven humildemente, con el propósito que los recursos que Dios nos da,
incluyendo lo que vamos a hacer ahora, el bake sale que vamos a hacer, se ha utilizado para la obra de Dios. Nosotros no vamos a pararnos aquí y a escribir en el bosquejo ni a poner en la pantalla: esta semana ayudamos tantas y tantas personas y le dimos dinero a fulano y a fulano, porque la palabra de Dios dice que la mano derecha no debe saber lo que la mano izquierda hace. Pero sí, me siento bien gozoso, bien dichoso de poder decir: nuestra iglesia se caracteriza, entre otras cosas, por eso. Nosotros ayudamos a la gente. Muchos de ellos ni siquiera son miembros de esta iglesia.